Historia de un caracol que descubrió la importancia de la lentitud, de Luis Sepúlveda. Capítulo 10. Lenta. Muy lentamente. Los caracoles entraron en el bosque y avanzaron sobre el suelo tapizado de hojas, algunas del mismo color que la miel, otras más oscuras, unas enteras y otras a medio descomponer. No había hierbas, y los arbustos y pequeñas plantas que habían crecido junto a los gruesos troncos mostraban las huellas de donde antes hubo frutos, tal vez arándanos, cuyo sabor recordaban con nostalgia los que en alguna ocasión los habían probado. A Rebelde, atento a las manchas de musgo de los troncos que poco a poco, muy poco a poco, iban dejando atrás. Les preocupó la falta de alimentos a la vista. Todos tenían hambre, y aunque el deseo de encontrar el nuevo país del diente de león les daba fuerzas para seguir, veían en el incesante caer de las hojas una señal que les recordaba la necesidad de encontrar un lugar seguro, húmedo y oscuro para el acto de la fecundación. Los caracoles sabían que a otros seres de los prados la vida les otorgaba diferencias nítidas y reconocibles. Así, por ejemplo, entre las arañas, el macho era pequeño y la hembra más grande. En cambio, con ellos, la vida decidió que en la cavidad de sus conchas llevaran esas dos diferencias, que unidas daban lugar a una tercera. Muy poco antes de la llegada de la escarcha y de la nieve, los caracoles sentían la irresistible llamada de la vida y la necesidad de continuarla. Entonces, tras un lento, muy lento ritual, frotando sus cuernecitos, disponían sus cuerpos para prolongar su estirpe. Primero un caracol depositaba en otro las minúsculas gotas para ser fecundadas, y enseguida el otro hacía lo mismo. Luego cavaban un agujero profundo y depositaban en él los huevos de los futuros caracoles, protegidos por la oscura humedad y a salvo de los depredadores. Rebelde sabía que ese momento se acercaba. Era urgente encontrar refugio, seguro y alimentos. Los árboles y las manchas de musgo se sucedían uno tras otro, despacio, muy despacio. Cada vez avanzaban de forma más lenta y penosa, y el claro del que les había hablado el búho parecía muy lejano. No pararon hasta que la oscuridad se adueñó del bosque. A los caracoles aquella oscuridad les resultaba desconocida. Por más que estiraban los cuernecitos de los ojos, no veían el brillo de las estrellas. Ya no se ve el musgo de los troncos. Descansemos aquí hasta que regrese la claridad, susurró Rebelde. ¿Qué más da? Nunca encontraremos el nuevo país del diente de león, se lamentó un caracol. Mira que confío en un viejo búho. Te ha engañado, le acusó otro. Bajo las hojas estaremos a salvo, susurró Rebelde. Pero solo algunos de sus compañeros siguieron el consejo. Otros simplemente se dejaron vencer por el cansancio y el hambre, sin más refugio que sus propias conchas. Cuando la débil luz de las primeras horas se hizo presente en el bosque, Rebelde y sus compañeros salieron del manto de hojas bajo el que habían dormido, y lo que vieron les causó un dolor muy grande. De los caracoles que no se habían ocultado, no quedaban más que las conchas vacías. No conocían el bosque ni los seres que lo habitaban, ignoraban los peligros a los que estaban expuestos, y tenían que encontrar el claro si querían sobrevivir. Poco a poco, muy poco a poco, y siempre encabezados por Rebelde, los caracoles continuaron la marcha. Pero el hambre empezó a hacer estragos en la voluntad de algunos, y en lugar de continuar, preferían replegarse a sus conchas y dormir sin sueños ni esperanza. Nos espera el país del diente león, llegaremos al país del diente león, susurraba Rebelde, y en esas palabras se encontraba la fuerza para seguir adelante. Capítulo 11. Cuando por fin llegaron al claro de bosque, descubrieron que el frío se les había adelantado, y un manto de escarcha aplastaba la hierba. Rebelde no recordaba cuántas noches había dormido bajo las hojas, y lo único que sabía con certeza era que el grupo de caracoles que había abandonado el hogar del acanto se había reducido a menos de la mitad. Solo los más jóvenes le habían seguido hasta el final del camino, y estirando los cuernecitos de los ojos,
observaban el prado cubierto de escarcha. En el centro del prado había un grueso tronco, tal vez un árbol derribado o la ira de una tormenta, y lenta, muy lentamente, se dirigieron hacia él. Mientras avanzaban, Rebelde volvía la cabeza para ver si sus compañeros le seguían, y la estela de babas que dejaban atrás le llevó a pensar que era la huella del dolor. El tronco les pareció un refugio estupendo. No les costó meterse debajo, y ahí además, de penumbra y la necesaria tibieza que da sentido al hogar, crecían algunas hierbas que no habían sido aplastadas y quemadas por la escarcha. No eran hierbas sabrosas, pero sí nutritivas, y comieron con fruición, aunque despacio, muy despacio, hasta quedar satisfechos. Se dispusieron a pasar la primera noche en ese nuevo hogar, ignorando si sería definitivo, o apenas un sitio de descanso para seguir adelante más tarde. Antes de meter su cuerpo en la concha, Rebelde atisbó la estela de babas que brillaba sobre la escarcha, y esta vez pensó que si bien era la huella del dolor, también lo era la esperanza, y llamó a sus compañeros para que miraran esa huella, y no la olvidaran jamás. En medio de la escarcha, la nieve y el frío, que lo sumió en el letargo invernal, fue pasando el tiempo inmesurable de los seres lentos del prado. Su cuerpo apenas consumía la energía necesaria para respirar, lenta, muy lentamente, para que sus corazones latieran igual de despacio, y para que también pudieran crecer a un ritmo muy lento. Al final de ese tiempo indefinido, salieron del letargo, y al sacar los cuerpos de las conchas, lo primero que vieron fue a Rebelde, que con los cuernecitos de los ojos miraba el prado. La hierba se alzaba invitadora. Las primeras flores silvestres abrían sus pétalos. Había alimento en abundancia, pero la mirada de Rebelde se posó en el lugar donde habían dejado la estela de babas. «Mirad», susurró Rebelde, a lo largo y ancho del camino, donde habían dejado la estela de babas, y hasta perderse cerca de los primeros árboles del bosque, crecían las apetitosas hojas de diente de león. «Has cumplido tu palabra, nos has traído hasta el país del diente de león», dijo un caracol entusiasmado. «No», empezó a susurrar Rebelde, «no os he traído, pero en este viaje que empezó cuando quise tener un nombre, he aprendido muchas cosas. He aprendido la importancia de la lentitud. Y ahora, he aprendido que el país del diente de león, a fuerza de desearlo tanto, estaba dentro de nosotros mismos». Terminó de susurrar Rebelde, y lenta, muy lentamente, se dirigió a comer junto a sus compañeros.